Bueno, queridos hermanos, acá estamos de nuevo delante de Jesús para escuchar de sus labios su enseñanza sobre las bienaventuranzas, el prólogo del Sermón de la Montaña, una promesa de felicidad, 8 promesas de felicidad y 8 enigmas, bien para captarnos, ¿verdad?, por el deseo de felicidad que tenemos y por la curiosidad. Por los dos lados nos toma el Señor. Y habíamos dicho y visto ya en estos días que llevamos meditando las bienaventuranzas que para comprenderlas hay que mirarlo a Él. ¿Quién es el pobre en el espíritu? Es Jesús. Si vemos cómo Él fue pobre, vamos a comprender lo que es la pobreza de espíritu. Si no lo miramos a Él, no vamos a entender nada. ¿De qué se trata eso de la pobreza de espíritu? Y lo mismo el manso y humilde, el manso, bienaventurados los mansos. ¿Quién es el manso y humilde de corazón? Jesús. Veíamos, bienaventurados los que obran la paz. El Papa quiere que toda la iglesia ore por la paz. En las familias, en las comunidades, en las parroquias, que oremos por la paz. Y sobre todo el rosario por la paz. Vamos a ver la tercera bienaventuranza. Felices, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados por Dios. Felices los que lloran porque el Señor los consolará. El Padre los va a consolar. Vamos a ir viendo entonces primero los títulos, como de costumbre, para ver lo que contiene el tema de bienaventuranzas que yo voy a exponer. Primero, el llanto de Jesús. Porque claro, bienaventurados los que lloran, tenemos que ver de qué llanto se trata. Es el llanto de Jesús. ¿Cuándo llora Jesús y cómo y por qué llora Jesús? Segundo, los justos sufrientes. El sufrimiento de los justos. Hay un dolor propio de los justos y por lo tanto hay un llanto propio de los justos. Y es de este llanto del que nos habla la bienaventuranza, porque Jesús es el justo de los justos. Y después viene la segunda parte, el cumplimiento que se promete. Serán consolados por Dios, Dios los consolará. Y después viene como un caso particular el llanto de los discípulos y la promesa del Consolador. Yo os enviaré al Espíritu Santo, el que os va a consolar. Y acá tenemos el agente de la consolación. Bienaventurados los que lloran, porque el Espíritu Santo los va a consolar. ¡Qué maravilla! Va a venir el Espíritu Santo y te va a consolar. Si es un llanto divino, un llanto por las cosas de Dios, va a venir el Espíritu Santo. Jesús te va a preguntar, mujer, ¿por qué lloras? Como le preguntó a la Magdalena. Él mismo la vino a consolar. Ahí tenemos un caso de bienaventuranza. Mujer, ¿por qué lloras? Si Él la consoló, ¿cómo la consoló? Convirtiéndola en apóstol del gozo de la resurrección para los otros discípulos. La que estaba llorando se hizo apóstol del gozo. ¡Qué maravilla! Fue a infundir alegría en los demás. Como dice el Salmo, tú cambiarás mi luto en danza de alegría. Dios es capaz de cambiarnos el llanto en gozo. Después viene el llanto y el consuelo de María. Ahí tenemos un caso particular en que vemos cómo se realiza también la bienaventuranza en María. Cómo la consuela Jesús a los pies de la cruz. María bienaventurada, llorando y consolada por su Hijo a los pies de la cruz. Y después el llanto y el consuelo de la iglesia, de los justos. ¡Qué maravilla, Jesús! Oh sí, Jesús, tú siempre, como yo les digo, cada vez Jesús habla mejor. Cada vez explica mejor, cada vez se pasa nuestro Señor. Oh sí, Señor, qué maravilla, qué maestro eres, cómo nos enseñas.
cómo te allanas, cómo nos iluminas el corazón y la inteligencia con tus palabras. Realmente tus palabras son palabras que dan vida, oh Señor. Nadie jamás habló como este hombre. Sí, ciertamente nadie jamás habló como tú, ni dijo cosas tan importantes, tan consoladoras, tan iluminadoras del corazón y de la vida, y al mismo tiempo tan eficaces para cambiar el corazón. Una palabra tuya bastará para sanarme, decimos en la liturgia. Vamos a hacer una pausa sobre esa palabra para hacer un acto de fe, para detenernos a creerla, a recibirla en nuestro corazón con fe. Tu palabra es poderosa. Basta una sola palabra tuya y me cambias el corazón. Tu palabra es creadora. Tu palabra me da vida porque me cambia la biografía. Me cambia la historia, oh Señor. ¿Puede ser posible que tú me digas que felices son los que lloran? Esto en el mundo jamás lo había oído. Yo oigo en el mundo, felices los que no lloran y la pasan bien. Felices los que disfrutan, los que la pasan bien. Felices los que lloran, pobres infelices, desgraciados. ¿Cómo se entiende esto? Esta bienaventuranza, como la segunda bienaventuranza, se encuentra también reflejada en las palabras de Jesús que dicen: venid a mí todos los que estáis fatigados, trabajados, copiontes, dice. Copiao es el estar fatigado, doblado por el peso de las preocupaciones y de las fatigas. Yo diría casi los que estáis deprimidos. Vengan a mí los deprimidos. Si los deprimidos del mundo escucharan esta invitación, no bastarían los estadios para recibirlos. Y qué lástima que no la escuchan, porque si los deprimidos del mundo escucharan la invitación de Jesús, se terminaría su depresión, encontrarían el gozo, la bienaventuranza. Deprimidos del mundo, uníos, uníos para escuchar la palabra de Jesús, que os invita a entrar en la vida eterna. Escuchad la palabra del Señor del gozo, del Rey de la paz y del gozo, porque los dos frutos del amor de Dios son el gozo y la paz. Y hoy, curiosamente, hablando del llanto, vamos a hablar del gozo. Porque este gozo, este llanto, va a ir junto con el consuelo. Es un llanto del alma. ¿Por qué estás triste, alma mía? Pero es una alegría del corazón y del espíritu. Y no son incompatibles este llanto del alma del creyente. Una espada de dolor atravesará tu alma, le dice Simeón a María. No atravesará tu corazón. No tu espíritu. Va a estar triste tu alma. Pero la tristeza del alma en los justos va junto con el gozo del espíritu. Sufren en el alma, pero su espíritu está gozoso porque tiene la certeza de que está en Dios. Y porque Dios lo consuela en el espíritu, a pesar de que su alma esté triste. Jesús en el huerto dice: mi alma está triste hasta la muerte. Pero su espíritu está gozoso de hacer la voluntad del Padre. Y es lo que lo sostiene en los dolores de la pasión, realísimos dolores. Pero hay un gozo que le da la fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Escritura. El gozo del amor de Dios te hace fuerte para sufrir por amor. Veamos pues lo primero: venid a mí todos los que estáis fatigados, deprimidos y agobiados, y yo os daré descanso.
Anapausin, descanso. La paz, el reposo, el descanso. El descanso en el Antiguo Testamento está relacionado con la tierra santa. La tierra prometida es la tierra del reposo. Pero todos los temas eso de la tierra prometida, después el Señor los transfiere a la patria, a la casa del Padre. ¿Dónde está el descanso? En la casa del Padre. No tenemos aquí morada permanente, buscamos la futura. Vamos hacia la casa del Padre, allá está nuestro reposo. Pero en Jesús encontramos reposo ya aquí. ¡Qué maravilla! Esta promesa de Jesús se aplica a las dos bienaventuranzas, a la segunda y a la tercera. Bienaventurados los mansos y bienaventurados los que lloran. Veamos pues algo sobre el llanto de Jesús. Oh Señor, enséñanos acerca de las causas de tu llanto. ¿Por qué lloraste? ¿Cuándo lloraste? ¿Cómo lloraste? Algunos piensan que estas lágrimas a las que se refiere Jesús en esta bienaventuranza son las del que llora sus pecados. Así lo dice, por ejemplo, el padre Basso en su librito sobre las bienaventuranzas. Por ejemplo, las lágrimas de Pedro. Esto es verdad, yo no lo niego, pero no es todo ni lo más hondo. Porque el modelo de las lágrimas bienaventuradas es Jesús. Y Jesús nunca lloró pecados porque no era pecador. María tampoco lloró pecados. Jesús no lloró por sus propios pecados, sino por los ajenos, especialmente por los de Jerusalén y por los de su propia casa y pueblo. ¿Qué luz esta, no? Porque a veces los pecados de los demás nos hacen sufrir. ¿Cuántos padres sufren por los pecados de sus hijos? ¿Cuántos hermanos sufren por los pecados de sus hermanos? ¿Cuántos esposos sufren por los pecados de la otra parte? Sufren dolor. Y que ese dolor pueda ser bienaventurado es una revelación nueva. Esto es algo nuevo. Y sin embargo es algo que Jesús me revela. Si estás sufriendo por el pecado de alguien, ese sufrimiento es bienaventurado. ¿Por qué? Porque procede de tu conciencia filial, de tu conciencia recta. Es necesario, si quieres servir a Dios, si quieres ser hijo, prepara tu alma para la tribulación, dice el eclesiástico. Pero en realidad, en el Nuevo Testamento dice, prepara tu alma para una tristeza, para el dolor de ver el pecado y de ver a tantos que siendo llamados a ser hijos, no dan gloria al Padre. Eso es una causa de sufrimiento. Si observamos cuándo llora Jesús y por qué, comprenderemos mejor cuál es el llanto bienaventurado al que se refiere. Aparte del episodio de la muerte de Lázaro, donde Jesús llora y que nos lo muestra conmovido por su afecto de verdadero hombre y de verdadero amigo, vemos a Jesús llorando sobre Jerusalén, conmovido por su amor de verdadero israelita, pero también de verdadero Dios. Lloró sobre Jerusalén. El llanto por su amigo Lázaro no pertenece tanto, me parece a mí, en un análisis superficial, y ahora estoy dando mi opinión, no pertenece tanto a la bienaventuranza ese tipo de llanto, es llanto por el amigo. Pero el llanto sobre Jerusalén, ese es. En el llanto por Lázaro se nos muestra a Jesús verdadero hombre. En el llanto sobre Jerusalén se nos muestra a Jesús hombre Dios. Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si conocieses en este día el mensaje de paz. Noten ustedes el rechazo de la paz como motivo del llanto, ¿no? Pero ahora está oculto a tus ojos, no lo ves, la ceguera de la sedia. La sedia que la hace ciega para el bien, para la visita de Dios que le llega. Dios llega a su puerta, Dios viene a invitarla y ella está ciega. Nínive recibió a Jonás.
Jerusalén no recibió a Jesús. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán, te apretarán por todas partes y te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que están dentro de ti. Por esto llora Jesús, porque ve la ruina a la que se aboca el que no lo recibe. Qué terrible consecuencia no abrirle a la puerta a Jesús que te llama. Qué terribles consecuencias tienen para ti desoír la invitación del amor de Dios. Dios llora sobre ti cuando no recibes, cuando no acoges su invitación al amor. ¡Ay de ti! Te quedas afuera del amor. Lo que te va a pasar, tus enemigos te van a destruir. Porque el amor de Dios sería tu fortaleza, tu amparo, tu protección. Sería como un manto, como un velo que te cubre y que impide que nada te toque. Y ellos, dice, no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita. Jesús está llegando a Jerusalén para su pasión y sabe lo que le espera. Él le va diciendo a los discípulos que va a Jerusalén a padecer, que lo van a entregar, que lo van a matar, pero que al tercer día va a resucitar. Jesús va sabiendo lo que le espera. Los discípulos no querían oírlo. Iban discutiendo por el camino quién iba a ser el primero. Una negación le llaman los psicólogos a eso. Iban negando y imaginándose el triunfo. Ahora cuando triunfe, vos ministro de Economía y yo ministro del Interior. No, de Economía yo. Se iban repartiendo los cargos, la gloria. Y Jesús le dice de qué venían discutiendo por el camino. Y ellos no se atrevían a decirle porque ahí se dieron cuenta que eso no le iba a gustar al maestro, que siempre les había dicho que había que ser pequeños y no andar buscando grandezas como los fariseos y los escribas. Pero ellos iban buscando grandeza en el camino del Calvario, totalmente ajenos a lo que se les venía. Pero Jesús no. Jesús está llegando a Jerusalén para su pasión y sabe lo que le espera. Y sin embargo, su corazón ante Jerusalén no está ocupado por su propia suerte. No se puso a lamentarse, lo que me van a hacer, y a llorar sobre sí. Sino que está llorando por la ciudad que lo va a rechazar y por cuya salvación viene a ofrecerse. Sabe que lo van a rechazar. Sabe que se le van a cerrar las puertas de Jerusalén y que lo van a matar fuera de la muralla. Sin embargo, él viene igual a invitarla. No queda de parte de él. Y no llora sobre sí, llora sobre Jerusalén. La carta a los Hebreos nos lo presenta Jesús intercediendo, dice, con llanto y lágrimas por los pecadores. Fíjense lo que dice la carta a los Hebreos. El cual, el sumo sacerdote que tenemos, compasivo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas. No era un llantito cualquiera, era un poderoso clamor y lágrimas con lo que Jesús intercedía ante el Padre por Jerusalén y por su pueblo. Nos imaginamos a Jesús como un rugido del deseo del corazón de Cristo por la salvación, un rugido de dolor, con un clamor válido, un clamor, Dios clamando, Jesús clamando. Y este clamor tiene su eco en el corazón de los santos que han tenido en sí los mismos sentimientos que Cristo Jesús, porque Pablo invita a los fieles, tened en vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Nosotros estamos todos llamados a este
gemido por la salvación del mundo y a este clamor de oración por la salvación del mundo. El Papa esperaba que toda la Iglesia estuviera clamando por la paz en el mundo y que se levantara a Dios un clamor y un gemido que es el del cuerpo místico de Cristo, que gime y clama por la salvación de este mundo que no quiere recibir el mensaje de la paz. Si conocieras el mensaje de la paz, podemos llorar sobre este mundo. Si Jesús resucitado puede llorar, estará llorando. Pero como no puede llorar, llora su cuerpo, que es la Iglesia. Se aflige por el pecado. Y con eso suple lo que falta, diríamos, al llanto de Cristo. Así se comprende la escena del Vía Crucis, en la que Jesús a las mujeres que lloran a su paso, al verlo cargado con su cruz rumbo al Calvario, les corrige el motivo del llanto. No el llanto, sino el motivo. Está bien, lloren, pero no por mí. Confiándoles lo que a él lo aflige más que su propia pasión. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles y las entrañas que no engendraron, los pechos que no amamantaron. Y dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? El rito de la ceniza encierra un simbolismo también. Imaginemos un gran árbol con todo su vigor y su verdor transformado en ceniza. ¿En qué para la grandeza de un árbol, el poder de un árbol, verdad? Para en esa ceniza que nos marca para hacer pensarnos en que todo lo que parece más vigoroso y fuerte pasa y queda como ese árbol reducido a ceniza que marca mi frente. Como para ponerme en el pensamiento la transitoriedad de todo lo que parece más fuerte y más glorioso. ¿Te parece un árbol más poderoso? Reducido a ceniza, se lo lleva un vientito. Los justos sufrientes. Los justos que lloran, los piadosos afligidos, ya eran conocidos en el Antiguo Testamento, que los llama los oniyim, término cercano al que ya hemos visto en la bienaventuranza sobre los mansos, los anawim, los pobres, los que no tienen nadie que los proteja, los que también son pobres por su fidelidad a Dios. La palabra oniyá en la aflicción designa la aflicción que produce la pobreza y el despojo de los inocentes, los perseguidos por causa de la justicia, que solo tienen a Dios por defensor y a Él se acogen confiadamente pidiendo justicia en su inocencia avasallada. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, comienza el Salmo 15. Los dioses y señores de esta tierra no me satisfacen. No tomaré sus nombres en mis labios, ni derramaré sus libaciones con mis manos. Mi suerte está en tu mano. Si quieres servir al Señor, dice el eclesiástico, prepara tu alma para la tribulación, porque en el fuego se purifica el oro, y los que aman a Dios en el horno de la tribulación, de la humillación. El camino de la justicia es un camino de sufrimiento. Y eso es así en el Antiguo Testamento, en la justicia de la ley, y mucho más en el Nuevo, en la justicia filial. Es el camino de la cruz. El instrumento
que usa el gran pacificador para pacificar es la cruz. El príncipe de la paz pacifica con la sangre de su cruz. Y así también su cuerpo místico, que lleva a término la obra de pacificación, el cuerpo pacificador sobre la tierra, pacifica con la sangre de los mártires. La historia de Ruth es un ejemplo de que los antepasados del Mesías fueron pobres y afligidos. Puede verse el capítulo Ungido contra Ungido en el libro Mujer, ¿por qué lloras?, donde yo explico esto de la ley de la tribulación del justo. En el Nuevo Testamento se trata primero de María y de los apóstoles, a los que la pasión va a separar de Jesús, y más tarde de los cristianos, que padecerán persecuciones hasta su venida gloriosa. Jesús nos predice: seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Por todos, Señor. ¿Vamos a ser odiados por todos a causa de tu nombre? Por todos los que no son hijos. Odiados tiene un sentido muy amplio, ¿verdad? Abarca el odio positivo, pero abarca también la ausencia de amor. Abarca también el menosprecio, el desprecio. Pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a decir, sino hablad de lo que se os comunique, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Como que en el momento de la persecución hay una efusión del espíritu de profecía en el perseguido. El perseguido no habla, no dice cosas de sí, sino que habla proféticamente lo que se le da a decir. Se convierte en profeta. Por eso cuando Jesús habla en la última bienaventuranza, bienaventurados cuando os persigan por causa de mi nombre, dice, porque así persiguieron a los profetas que eran antes que vosotros. Es decir, que alcanzamos, yo diría, el máster en profecía cuando somos perseguidos. Ahí alcanzamos el posgrado en filialidad. El Padre nos gradúa de hijos cuando permite una persecución, un sufrimiento a causa de nuestra condición filial. Bienaventurado, son tus galones, las cicatrices, ¿no?, de Cristo. Son llagas gloriosas. Claro, esto se comprende en el contexto de alguien que ama. Son las llagas gloriosas del Hijo que ama al Padre. Entonces, cuando tú sos hijo y amás al Padre, lo que sufrís en ese contexto por serlo, son... Por eso uno lee esas vidas de santos que pedían sufrimientos y dice, pero ¿y esto cómo se entiende? Bueno, se entiende desde el amor que tenían y de la comprensión que tenían de que en el sufrimiento se realizaba un misterio de divinización mayor, de que allí eran filializados, asemejados con Jesús, glorificados, y experimentaban la bienaventuranza. Hasta ahora hemos visto de qué llanto se trata. Después veremos cuál es el consuelo que se ofrece.